Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Señor, te damos gracias, muchas gracias por bendecirnos en este día, Padre. Gracias por la vida de cada hermano, cada hermana que ha dispuesto en su corazón que seas tú su prioridad, Señor. Gracias. Hoy te pedimos, Dios, que prepares nuestros corazones, Señor. Que los prepares como el labrador prepara esa tierra, Señor, en donde la semilla ha de caer y ha de dar fruto en su tiempo. Que así sea, Señor, en nuestra vida, a través de tu palabra. Que podamos dar fruto espiritual para honrarte, Señor, con nuestra manera de vivir. Háblanos al corazón, por favor, Dios, mediante la obra de tu Espíritu, y que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe para exponer correctamente tu palabra, y para que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida para la edificación de tu iglesia, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Quiero iniciar esta enseñanza haciendo algunas preguntas, hermanos, que nos llevan a reflexionar. ¿Cómo podemos saber que una persona es salva? ¿Cómo podemos saber que una persona es verdaderamente un hijo o una hija de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de que una persona es verdaderamente seguidor de Jesucristo? Bueno, pues a lo largo de la Biblia hay enseñanzas que nos muestran cuáles son esos rasgos o esas evidencias que confirman que una persona es salva. Es decir, que conoce y que le pertenece a Dios. En estas primeras porciones que hemos estado estudiando acerca del libro de Santiago, el Señor nos ha venido instruyendo acerca de algunas cualidades y hay más, por supuesto, que distinguen la vida de todo creyente genuino. Sabemos que un creyente verdadero ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en él, que ama a Dios por sobre todas las cosas, que teme a Dios, que se santifica. Muchas evidencias más, por supuesto. Pero todas estas evidencias se hacen claras en una sola forma: en la manera en que vivimos, en su manera de vivir, en una fe práctica. Por ello en esta carta ya hemos visto algunas evidencias en la vida o que identifican a un creyente. Cómo el creyente, hemos estudiado, enfrenta las pruebas, que sabe que esas pruebas debe de haber un gozo porque le fortalecen, porque lo llevan a crecer, porque lo llevan a la madurez. También la semana pasada nos enseñó Santiago acerca de cómo un creyente responde a las tentaciones. Y recordemos, hermanos, que Dios no tienta a nadie. Aprendimos que es de nuestros propios deseos que somos atraídos y que somos seducidos, llevándonos a pecar, y que todo eso es un proceso el cual debemos detener en su momento para no culminar en el pecado. Y aprendimos que el pecado lleva a algo muy tremendo, que es la muerte física, espiritual y por supuesto eterna. Hemos aprendido que no debemos dejarnos engañar, porque de Dios solo vienen buenas cosas. La buena dádiva viene de Él. Y en esta última porción del capítulo 1 que vamos a estudiar hoy de Santiago,
en esta última porción, Santiago enseña cómo el creyente debe recibir la palabra. Es lo que hoy vamos a ver. Pero también hay una porción más que hace referencia o enseña a Santiago cómo el creyente responde a la verdad revelada en la palabra de Dios. Eso lo veremos el siguiente domingo, si Dios lo permite. Una de las evidencias más contundentes que muestra si alguien es creyente es a través de cómo recibe la palabra de Dios. ¿Cómo estamos recibiendo las enseñanzas? ¿Cómo recibimos nuestra lectura? ¿Cómo recibimos un estudio? ¿Cómo recibimos una predicación de la palabra de Dios? Porque el verdadero creyente ama la palabra. Porque el verdadero creyente anhela la palabra de Dios. Está deseoso de aprenderla, de recibir enseñanza por medio de ella. En el creyente genuino hay un deseo en el corazón de escuchar la palabra y de aprenderla. Entonces, una de las evidencias más confiables de la salvación genuina es el anhelo por la palabra de Dios. Anhelar la palabra de Dios es una característica en todo creyente. Ya decía el salmista en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Hay una delicia, hay un deleite, hay un deseo, hay un gozo de estudiar la palabra de Dios. Dice también el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista enseña y expresa que en la vida del creyente todo el día, continuamente, quiero decir que medita en la palabra. Está la palabra de Dios en su mente, en su corazón, siendo recordada por la labor o la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso dice el salmista: he amado tus mandamientos más que al oro, más que oro muy puro, para darle aún un mayor peso del valor que tiene la palabra de Dios en la vida de nosotros y de todo creyente. Es un tesoro, hermanos. Es un tesoro, es la guía para nuestra vida, es para saber caminar, para no permanecer derrotado, para seguir adelante, para ser fortalecido, para ser animado, por supuesto también para ser confrontado y cambiar nuestra vida, para que esa vida cada día dé más gloria al Señor, como hoy alabábamos al Señor. La mayor alabanza al Señor se expresa de labios, pero por supuesto aún más en la obediencia a su palabra. Una persona que por su fe en Cristo ha recibido salvación va a responder con gozo al recibir la palabra del Señor. Con gozo. En cambio, la persona que no tiene interés en el Señor, ni tampoco en la salvación que solo Él puede dar, tampoco va a tener interés en anhelar la palabra de Dios. Mucho menos deseará obedecerla. Y eso es una muestra inequívoca de que esa persona no es un verdadero creyente, no es un hijo o hija de Dios, no lo es. Los verdaderos creyentes, hermanos, amamos la palabra de Dios. Por ello la recibimos con una actitud adecuada, porque tiene un propósito en nuestra vida y deseamos escucharla, comprenderla y obedecerla para darle gloria al Señor, para agradarle a Él, hermanos. Por eso el título de esta enseñanza es que recibamos la palabra con la actitud correcta.
La iglesia del Señor recibe la palabra con una actitud adecuada, como Dios lo espera. Por eso hoy vamos a ver, hermanos, 3 actitudes que nos llevan a recibir la palabra de Dios de la manera adecuada. 3 actitudes que nos llevan a recibir la palabra de Dios de una manera correcta, adecuada, hermanos. Y esto es, hermanos, debemos recibir la palabra de Dios con disposición a escucharla. Debemos recibir la palabra de Dios con pureza. Esto habla de integridad, hermanos, para poder recibirla. Pero también debemos recibir la palabra de Dios con humildad, hermano, para poder aceptarla y llevarla por obra. Disposición, actitud de pureza y de humildad en nuestra vida. Y veamos la primera. Estamos diciendo que la palabra de Dios debemos recibirla con disposición. Santiago 1:19, hermanos. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para airarse. Si usted recuerda, hermanos, en el versículo anterior, el verso 18, Santiago acaba de afirmar a los creyentes que Dios en su voluntad es quien nos hizo nacer de nuevo por medio de ¿qué? De la palabra de verdad. Y este inicio del verso 19 es una liga, está ligando con el versículo anterior. Porque otros versículos también hablan de la palabra de Dios. El verso 22 dice ser hacedores de la palabra. El verso 19 también está refiriéndose a eso. Es decir, estamos en un contexto que Santiago está haciendo énfasis, hermanos. Recibir la palabra de Dios. El verso 18, reitero, afirmó Santiago que Dios en su voluntad es quien nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Y dice aquí, por eso, es decir, porque Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, dice, por esto, dice, mis amados hermanos. En el original está diciendo, tengan presente esto. Esto es algo importante, es el énfasis que Santiago está poniendo a lo que va ahora a enseñar a los creyentes. Pongan presente o tengan presente esto, tomen en cuenta esto, que implícitamente ya conocen. Dice, sí, que por la palabra de Dios hemos recibido una vida nueva, un nuevo nacimiento. Tengan presente eso, mis amados hermanos míos. Vemos nuevamente el trato de amor de Santiago con los hermanos creyentes. Vemos el amor de Santiago y se muestra en que él quiere que aprendan algo muy importante. No solamente el deseo de Santiago era instruirlos para tener un conocimiento en su mente, un conocimiento intelectual. No, sino que Santiago desea bendecirlos a través de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios, que es algo que capacita nuestra vida. Por eso en el verso 19 dice, amados hermanos míos, tengan presente esto. Santiago habla directamente a sus lectores y les dice qué hacer y qué no hacer. Y lo hace por medio de 3 mandatos importantes que el creyente debe entender y cumplir, ¿sí? Al recibir la palabra de Dios o para poder recibir la palabra de Dios y hacerlo con disposición para escucharla. Retomo Santiago 1:19, dice, todo hombre, esto es lo que les dice importante Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hoy en día los hombres que hablan elocuentemente, que se expresan de una manera brillante, pues son personas ciertamente reconocidas, ¿no es cierto? Quien habla con elocuencia es una persona reconocida, una persona admirada, un buen orador, lo es. Es una persona que la sociedad le reconoce.
Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios expresa por medio de Santiago algo importante. Da mayor importancia y reconocimiento al hecho de saber escuchar más que al hablar. Saber escuchar más que expresar. Por eso dice que sea pronto, ¿para qué? Para oír. Pronto para oír. Esta palabra pronto es decir, es preparado. Habla de hacer algo de una manera veloz con esa característica. Estar preso, estar bien dispuesto. ¿A qué? A oír. Que oír es escuchar, pero implica entender y también obedecer. ¿Obedecer qué, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces Santiago está diciendo, sean rápidos para oír, sean oyentes atentos para entender y prestar atención a lo que se nos dice. Por eso Jesucristo, hermanos, en el Sermón del Monte cuando enseñaba la palabra de Dios, cuando predicaba la parábola del sembrador, decía, todo el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, es decir, escuche y entienda lo que estoy hablando, lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Un autor que es teólogo, un gran teólogo, se llama Simón Ketzmacher, espero que así se pronuncie. Era un profesor emérito del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Reformado. Dijo lo siguiente, hermanos: escuchar es un arte difícil de dominar, ya que significa centrar un interés intenso en la persona que habla. Escuchar es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Escuchar, continúa, es amar al prójimo como a uno mismo. Sus preocupaciones y sus problemas son lo suficientemente importantes como para ser escuchados. Fin de la cita. Escuchar, hermanos, es un arte. Y si se expresa de esta manera, el escuchar, hermanos, está implicando algo que no es fácil, que no es algo que se dé en abundancia y de manera natural en la vida de las personas. Implica que no es fácil escuchar. La exhortación de Santiago es a que los creyentes mostremos una actitud de disposición para escuchar la palabra, para leerla, para meditar en ella. Una disposición de venir aquí, hermanos. Disposición en el corazón. Y preguntándonos algo importante: ¿qué tiene que decirme hoy Dios a través de su palabra? Esa es la disposición con la que todo creyente debe de ir a toda la reunión en donde se predica la palabra de Dios, o que escuchamos una enseñanza, o que escuchamos un estudio. ¿Qué va a decirme Dios? ¿De qué va a hablar a mi vida el Señor? Estoy listo, Señor, aquí estoy, habla a mi vida. Quiero escucharte, Señor. Esa es la actitud correcta en la vida de un creyente al recibir la palabra de Dios. Esto nos está llevando, hermanos, a que aprovechemos cualquier oportunidad, cualquier momento que podamos abrir en nuestro tiempo para precisamente tener un tiempo que nos permita aprender la palabra, que nos permita conocer la palabra, un tiempo que nos permita en nuestra vida meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tiempos estamos abriendo a lo largo de la semana? ¿Qué tiempo abrimos hoy para leer la Biblia en la mañana, al despertar, al estudiar, al orar? Debe haber esa disposición, nos dice Santiago, en la vida de todo creyente. Acudir a la Biblia es algo puntual en la vida del Hijo de Dios. Acudimos a la Escritura. Porque ¿a quién acudimos, hermanos, cuando estamos en tribulación?
Por supuesto acudimos a Dios, pero también a su palabra, hermanos. A su palabra, porque es ahí a donde encontramos ánimo, donde encontramos fortaleza, donde en su palabra encontramos aliento para seguir adelante, ¿no es cierto? Porque también, hermanos, ¿a quién acudimos cuando hay gozo en nuestro corazón? ¿Tiene gozo hoy, hermano? Cuando a pesar de las circunstancias nos sentimos dichosos, bienaventurados, nos sentimos bendecidos. ¿A quién acudimos? Hoy lo expresamos, hoy acudimos a Dios, hoy le dimos gracias con todo nuestro corazón por todas sus bondades. A pesar de que tal vez tenemos enfermedad, a pesar que tal vez tenemos necesidades, estrechez, qué sé yo, hermanos. A pesar de ello, el creyente viene y le exalta, mostrándole que nos sentimos bendecidos por Él, ¿no es cierto? Pero también vamos a su palabra, porque los salmos nos expresan y nos llevan a aprender que el salmista expuso su corazón a Dios también en gratitud y alabanza al Señor. Cuando estuvo en tribulación, cuando fue perseguido, cuando pecó, él le alababa, él clamaba a Dios. ¿A quién acudimos, hermanos, cuando pasamos por alguna prueba? ¿A quién acudimos cuando pasamos por alguna tentación, hermano, que trata con nuestras propias concupiscencias de hacernos caer en pecado? Por supuesto, vamos a Dios. Pero también vamos a su palabra, como lo hemos estado estudiando, que nos dice que le pidamos a Él sabiduría, ¿no? Para el momento de la prueba, y Él la da en abundancia y sin reproche alguno. Esta porción que estamos estudiando nos está llevando a hacer una reflexión acerca de cómo está nuestro deseo por la palabra. ¿Cómo está nuestro anhelo por leerla, por escudriñarla? Porque si hacemos estas cosas, hermanos, vamos a estar preparados para enfrentar las pruebas, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar la vida misma. Hoy las personas no saben cómo vivir, no saben cómo arreglar, no saben cómo vivir en matrimonio, no saben cómo educar a sus hijos, no saben cómo conducirse en el trabajo, cómo resolver un conflicto, no saben cómo salir de un problema, no saben porque no van a la palabra de Dios, hermano. El creyente va a ella porque es un tesoro muy preciado, más que el oro. Más que el oro. Esta porción nos está llevando a que nos preguntemos si de verdad en la palabra de Dios, si esta es nuestra delicia, hermanos. Y si meditamos en ella de día y de noche, nos está llevando a reflexionar que debemos ir a ella y recibirla con disposición en nuestro corazón. De poco nos sirve si tenemos la lectura de nuestra palabra sin un espíritu dispuesto, sin un espíritu preparado, que hemos ido en oración, lo estudiamos en el discipulado, prepararnos para comprender la palabra. Lo primero que tenemos que hacer es orar, prepararnos, confesar nuestro pecado, que es un estorbo para tener comunión con Dios y para poder entender su palabra. En poco nos va a servir, hermanos, si leemos la palabra de Dios sin un corazón dispuesto, preparado. Porque estaremos leyendo la palabra, pero no estaremos escuchando la palabra de Dios. John MacArthur menciona lo siguiente. El verdadero creyente, escuche, se caracteriza por estar deseoso de asistir a las predicaciones y estudios de la Biblia, para que su mente y su corazón puedan una vez más estar en contacto con la verdad de Dios. Estará deseoso en el día del Señor de tener comunión con los hermanos en Cristo y de adorarlo a Él. Fin de la cita. ¿Usted se identifica con esta descripción que hace el pastor? ¿Está deseoso de estar aquí el domingo?
Está deseoso de llegar a la alabanza y levantar sus manos y glorificar su nombre. El verdadero creyente sí lo está. La palabra nos dice: quien no es creyente, hermanos, no tiene ese deseo en su corazón. No tiene ese deseo. También Santiago nos dice que el creyente que voluntariamente recibe la palabra con disposición debe ser tardo para hablar. Ese tardo significa ser lento. Apunta a una espera, hermanos, en nuestro hablar. O sea, ser controlado en nuestra manera de hablar. Saber esperar. Por supuesto, esta característica va relacionada con la primera. De hecho, pues se complementa. No podemos escuchar con atención si estamos hablando, ¿no es cierto? O estamos pensando en lo que queremos hablar, pues no vamos a escuchar. No con atención. No podemos escuchar la palabra de Dios cuando nuestra mente está concentrada en nuestros propios pensamientos. Necesitamos, valga la expresión, guardar silencio en nuestra boca y en nuestros pensamientos también. A escuchar. Salomón sabía de la importancia de ser controlado en nuestro hablar, hermanos. Proverbios 10:19. Dice así, hermanos, Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta ¿qué? No falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es una persona prudente. Es decir, hermano, cuando más una persona habla, hay una tendencia a que venga pecado, a que no hable correctamente, a que no hablemos con sabiduría. Por eso dice: más el que refrena, es decir, el que espera, el que es tardo para hablar, dice, el que refrena sus labios es una persona prudente, es decir, entendida en cómo conducirse. Allá adelante, Proverbios 17:28. Salomón también aquí hace referencia a nuestros labios. Proverbios 17:28. Aún el que, el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido, es prudente, tiene entendimiento. Aún aquella persona que es necia, cuando tiene una luz de entendimiento para someter sus labios, para ser tardo para hablar, se le tiene o le es contado por una persona sabia. A veces el mundo dice: es que no te tienes que quedar callado. No es que debamos quedarnos callados, hermanos. Santiago nos exhorta a ser controlados en nuestro hablar, para hacerlo, hermanos, prudentemente y con sabiduría. Con sabiduría. ¿Cuántos problemas, hermanos, se pueden evitar, por ejemplo, en el matrimonio, si somos tardos para hablar? Para hacerlo con sabiduría, sin ofensas. ¿Cuántos problemas en la vida del matrimonio? Y no solo en el matrimonio, ¿cuántos problemas se pueden evitar las personas si controlamos nuestra lengua? Si somos tardos para hablar, muchos, hermanos. Hay una iglesia cristiana de la gracia, hermanos, de donde venimos.
nos contaban que en una ocasión, ahí mandan a varios hermanos que están en el seminario a predicar a diferentes iglesias, a quien se los solicita. Y en una ocasión tenían que ir los pastores o algunos hermanos del seminario a predicar. Les habían invitado a predicar en una iglesia que estaba aproximadamente a 3 horas de distancia. Y salían del primer servicio en la iglesia de la Gracia y a 3 horas, hermanos, a llegar a aquel lugar. O del segundo servicio, a 3 horas. Y ahí iban los hermanos. Ya llegaban. Y en una ocasión, uno de los hermanos que nos recibía le dice al hermano predicador: oye, hermano, ¿no podría venir un poquito más temprano? Y el hermano le dijo: híjole, hermano, pues venimos desde lejos, mire, no hemos comido, son 3 horas de distancia, estamos viniendo cada 8 días. Casi como diciendo, qué desconsiderado, ¿no? ¿Sabe qué le dijo el hermano? Ya había hablado el hermano, ¿no? Hablando de la desconsideración. Le dijo el hermano: no, hermano, es que queremos que llegue más temprano para poderle darle comer. Ya se había expresado. ¿Quedó mal? Por no escuchar. Por no ser tardo para hablar. Querían bendecirlo. Y él estaba pensando que le estaban exigiendo que estuviera más temprano, hermanos. Una lección ahí que se llevó un hermano. Nuestra lengua nos ha metido en muchos problemas en ocasiones, ¿no es cierto, hermanos? También Santiago dedica estudio, una porción a este tema, lo vamos a ver. Por eso, hermanos, no falte a las enseñanzas. No falte, ¿sabe por qué? Porque todos necesitamos del consejo de Dios para nuestra vida. ¿Amén? Todos necesitamos consejo. Ahora, también Santiago nos dice que el creyente que voluntariamente recibe la palabra con disposición debe ser tardo para airarse, tardo para entrar en cólera, en molestia, en enojo fuerte. Es evidente, hermanos, que el ser humano tiene esa tendencia, ¿no?, a airarse con facilidad, a airarnos con cierta facilidad. Pero también con facilidad buscamos excusas para justificar el enojarnos, el caer en ira, ¿sí? Y justificar, el mundo justifica o justificamos por la presión del trabajo. Me enojé porque estuvo difícil, mi jefe hoy. El mundo se justifica de airarse por la presión económica, los gastos, cómo está la vida, por el tráfico, vengo estresado, no quiero hablar ahorita con nadie. Expresiones así, ¿no es cierto? Dice por ahí: vengo como agua, ¿para qué? No me digas nada. Airados por los hijos cuando hay problemas, airados por el cansancio, etcétera, etcétera. Muchos pretextos para justificar la ira. Por supuesto, recuerden que hay una ira justa, una ira correcta, hermanos, por la causa correcta. Jesús se airó, ¿no?, en el templo, ahí volteando la mesa de los cambistas porque estaban haciendo un nido de ¿qué? Así es, de ladrones. Pero también hay una ira que nos ciega, hermano, que nos lleva a hablar y a hacer lo incorrecto. Incluso alguien airado, hermano, puede hacer locuras. En verdad, locuras. Dice que fácilmente se enoja, hará locuras. Ahí en Proverbios 14, 17 lo dice. El que se aira va a hacer locuras, hermanos. ¿Cuántos somos cerillitos aquí, hermanos? ¿Y sabes esa expresión? Ay, hermano, ya levantó su mano.
¿Sí sabe? No, pastor, soy soplete. Ya vemos varios sopletes aquí. ¿Te iras con facilidad, hermano, por una ofensa? Vamos a Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. ¿Estamos ahí? Dice, el necio al punto da a conocer ¿qué? Su ira, mas el que no hace caso de la injuria es alguien prudente, alguien que actúa con sabiduría, con entendimiento. Otra versión dice este versículo, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insulta. ¿Es usted airado, airada? Este pastor ya lo traigo de familia. Es que los Cortés, digo Cortés porque creo que no hay ninguno Cortés más personas. Es que los Cortés tenemos un carácter, mire pastor, fuerte. Ah, caray. Fuerte porque te airas. Fuerte porque gritas. ¿Será eso un carácter fuerte? En realidad es un carácter débil. ¿Sabe por qué? Porque no controla su espíritu. Es incontrolado. Proverbios 16:32, hermanos. Mejor es el que tarda en airarse que ¿quién? Que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que lo domina, que el que toma una ciudad, hermano. Hemos escuchado, es que es así porque tiene un carácter fuerte. No, en realidad es un carácter débil. La Escritura nos enseña que mejor es aquella persona que domina su espíritu que aquella que toma toda una ciudad. Es mejor dominarse, es mejor tener ese dominio propio, hermano. Por eso debemos tener cuidado en airarnos, pero no pecar. Airarnos, pero no pecar. Le leo Proverbios 29:22, o vamos ahí, está ahí adelante. Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El que se enoja va a pecar, hermano. Por eso debemos tener sumamente cuidado, un control. El Espíritu de Dios, el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y ¿qué? Y un dominio propio. Un control de nuestra vida, hermano. Salomón decía en Eclesiastés, vayamos ahí, ¿no? Para ver. Eclesiastés 7:9. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno ¿de quiénes, hermano? De los necios. Realmente debemos tener mucho cuidado de caer en este tipo de ira, porque esta ira, hermanos, es pecado. Efesios lo dice, hermano, Efesios 4:31, y es a través de un mandato, de un imperativo: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, y menciona ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, quítese de vosotros todo pecado, y está contemplando a la ira como un pecado. Colosenses 3:8 también nos hace referencia a que la ira es pecado. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y la primera palabra es ira. La ira, el enojo. Volviendo a nuestro contexto, hermanos,
de recibir la palabra con la actitud adecuada, Santiago hace referencia a que el creyente debe evitar caer en ira. ¿Cuándo? Cuando somos expuestos y confrontados, escuche bien por favor, por la palabra de Dios. Somos expuestos, hermanos, a través de la palabra, todos nosotros. Es que ya vino mi esposo a quejarse con el pastor y por eso dice lo que dice. No, hermanos. No es que ya vino mi esposa a decirle al pastor esto y aquello. No, hermanos. No es así. Se expresa la palabra de Dios y esta es como una espada que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Y lo hace también para mí, para todo creyente, para todo aquel que está escuchando la palabra de Dios. No hacemos predicaciones personales ni particulares, hermano, de la palabra. Por supuesto que no. La exponemos, la expresamos para que cada uno de nosotros, hermanos, de tal manera que si hay alguna alusión que usted pueda sentir, o yo, ¿para quién cree que es la palabra? Para uno mismo. Pues si no, ¿a quién Dios va a hablar, hermanos? Estamos aquí para escuchar con disposición la palabra de Dios. ¿No es cierto? Reitero, si somos aludidos o yo soy aludido, por algo el Señor nos está diciendo algo. Y por algo Santiago lo está expresando. No os airéis por la palabra de Dios. Dios obra para nuestro bien. ¿Cuántos dicen así? Hermanos, Dios obra para nuestro bien. Dios desea seguir transformando su vida y mi vida, por supuesto, para un bien. ¿Debemos entonces agradecerle a Dios por ello? Por supuesto que sí. Agradezca a Dios cuando Él habla a su vida, a su corazón, porque sabe, quiere hacer una obra preciosa de su vida. Amén. Él hace cosas buenas, hermanos. Él sabe qué necesidad tenemos. Él es el alfarero, ya lo hemos dicho, hermano. Y poderoso. ¿Y qué hace con la masa? La trata muy suavemente. Si está dura, ¿qué hace? Pues la va a tallar con todo, hermano, para que esté suave, moldeable, y él pueda hacer una vasija para su molde. Amén. Un hombre, una mujer para su hombre. Yo soy comentarista. Santiago parece estar refiriéndose a aquellos creyentes que escuchaban la verdad y se resienten cuando ésta pone al descubierto sus falsas ideas o su modo impío de vivir. Fin de la cita. Santiago describe esto porque sabe, hermanos, que no faltaba quien en su audiencia se enojara al ser confrontado por la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo también sabía esto, hermano, y preguntaba aún a sus oyentes si se sentían ofendidos de lo que él les enseñaba. Acompáñenme a Gálatas 4:16. Gálatas 4:16. Dice el apóstol Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros que, hermano. Fíjese cómo lo preguntaba el apóstol Pablo. ¿Soy su enemigo porque les estoy diciendo la verdad? Por algo Pablo preguntaba esto a los creyentes de Colosas. Con toda certeza, si está plasmado en la Escritura, había algunos miembros de la iglesia en Colosas que en su mente, la respuesta en su mente era un sí. Sí, Pablo. Sí eres mi enemigo, Pablo, por decirme la verdad. En realidad, hermanos, que el apóstol Pablo les dijera constantemente la verdad era una gran bendición para su audiencia. Era una gran bendición para quien lo escuchaba.
para su vida, de quienes estaban atentos a esa enseñanza del apóstol. Y sabe, cada que el Señor nos hable, también la palabra de Dios debe ser una bendición para nosotros. Amén, hermanos. Una bendición para cada uno de nosotros, por supuesto. Puede usted pensar, qué duro Santiago, ¿no? Como les está hablando. En realidad, hermanos, Santiago, si meditamos en la palabra, está diciendo lo que dice y lo hace por amor. Lo está haciendo por amor. Amados hermanos, ¿qué dijo? Míos. Lo está haciendo porque los ama. La enseñanza de Dios, hermanos, es una bendición porque es para nuestro bien. Cuidemos de no caer en él, hermanos, cuando lo hacemos así, no pensamos con claridad, ¿no es cierto? Una persona enojada no puede pensar con claridad. Estamos enojados, no vamos a escuchar a nadie, no podremos actuar correctamente por una razón, hermanos. Santiago 1:20. Cuando estamos airados, no podemos actuar correctamente por esta razón que dice Santiago 1:20. ¿Lo tiene? Dice, porque la ira del hombre no obra, ¿qué, hermanos? La justicia de Dios. Es decir, la ira humana no produce, hermanos, la vida que Dios desea. En otras palabras, una persona airada no hace lo justo a los ojos de Dios. Y ahí sí, cuidado, hermanos. Cuidado con nuestra ira. Cuidado con nuestro enojo. Santiago está siendo muy directo con los creyentes y les dice que la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere en nosotros, hermanos. Por ello, hermanos, si te han ofendido, si alguien te ha ofendido, te ha agraviado, te ha agredido, no peque. No peque al hablar enojado o enojada. Déjelo todo en manos de Dios. Amén, hermanos. Déjelo todo en manos de Dios. Y medite, aunque esté temblando del enojo, someta su carne. Salmo 4:4. Salmos capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en donde, en vuestra cama, ¿y qué? Y callad. Otra versión dice, si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso examine su corazón. Esto es el consejo de la palabra de Dios. La Biblia nos dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol bajo ¿qué? Bajo vuestro enojo. Allí en Efesios. Ni deis lugar. Damos lugar al diablo, hermanos, cuando dejamos que la ira nos domine. Cuidado con ello, hermanos. Cuidado con la ira, hermanos. Algo importante, no olvide que Santiago está hablando a creyentes. A creyentes, hermanos. Y hoy nos está hablando a quién cree. A nosotros. Cuidado con la ira. No dé lugar al diablo. Si se prolonga el enojo, hermano, puede empezar a buscar o podemos empezar a maquinar o a pensar alguna venganza, a decir algo que insulte, que hiera a alguien, ¿no es cierto, hermano? Hemos caído indudablemente, todos nosotros, en alguna ocasión, en esto. Cuidado, hermano. No dé cabida a ello en su corazón.
Cuando vivimos la vida justa que Dios espera, hermano, de nosotros, vamos a poder escuchar con cuidado y obediencia a la palabra de Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones, hermano, lo que vamos a expresar con palabras, dan gracia o bendición a quien nos escucha. En ello debemos meditar. Aunque nos hayan insultado, hermano, aunque nos hayan agredido, aunque alguien nos haya hecho daño, la palabra de Dios dice al creyente: controla tu lengua. Si esto es así, hermanos, estaremos dando honra y gloria a Dios. Pero si por el contrario nos airamos y no tenemos dominio sobre nosotros, no lograremos hacer lo que es bueno ante los ojos del Señor, hermano. Recuerden el título de nuestra enseñanza: recibamos la palabra con actitud correcta, hermanos. Estamos viendo 3 actitudes que nos llevan a recibir la palabra de manera adecuada. Vimos la primera, que debemos recibir la palabra de Dios con disposición, hermanos, siendo pronto para escuchar, tardos para hablar y siendo tardos para airarnos también, para poder obrar la vida justa que Dios desea en nosotros. Número 2, con pureza. Debemos recibir la palabra de Dios. Esto apunta a ser íntegros, hermano, en nuestra manera de vivir. Santiago 1:21, ¿qué nos dice, hermano? Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia. Una pausa ahí, hermano. Santiago nos dice que el creyente que voluntariamente recibe la palabra con la actitud correcta debe hacerlo con pureza, es decir, desechando toda inmundicia. Ese desechar, hermano, es una orden, no es sugerencia de parte de Dios, es una orden a la vida de nosotros, a la vida de todo creyente. ¿Sabes qué? Quítate, despoja, echa lejos, despójate de toda inmundicia, de toda suciedad, de aquella contaminación moral que viene a tu vida. Eso deséchalo. Y es un término interesante, hermano, esto de inmundicia. Digo interesante por lo siguiente: es una palabra que se empleaba para referirse al cerumen aquí que tenemos todos. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene sentido al saber que el cerumen, ¿qué forma? Una barrera, ¿no, hermanos? Para poder escuchar correctamente. Por eso la palabra de Dios, toda es inspirada por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y dice aquí que inmundicia, este término es esa barrera, ¿sí? Como ese cerumen en el oído, una barrera, hermanos. Esa inmundicia forma una barrera que impide que podamos oír la palabra de Dios. La inmundicia, lo inmoral, hermanos, es una barrera que no nos va a permitir tener comunión con Dios y escuchar su consejo, escuchar su palabra. Esto es muy importante, hermano, porque Santiago nos enseña que la inmundicia moral es esta barrera muy grave, hermano, que, reitero, impide escuchar claramente y con comprensión la palabra de Dios. No debemos dar cabida a pensamientos que no son verdad. Estamos hablando de actitud de escuchar la palabra. Cosas que no son buenas, hermano. Es que el pastor lo dijo por mí, no. Es que le caigo mal. No le cae mal. No permita eso en su corazón, hermano, porque eso impide escuchar la palabra de Dios. Es lo que Santiago nos está enseñando. No permita que eso venga a su vida. Tenga la libertad, la paz en el corazón para venir y decir: Señor, habla mi vida. ¿Qué necesito saber hoy? ¿Qué quieres tratar conmigo hoy, Señor? Porque quiero agradarte en mi manera de vivir. Amén, hermanos.
Qué importante este consejo, el consejo de Dios para nuestra vida. Es una bendición, hermano, recibir la instrucción de Dios. Es una verdadera y grande bendición. Y la bendición continúa porque dice Santiago, y abundancia de malicia. O sea, quita todo aquello, quita esa abundancia de malicia, esa depravación, malignidad. Y esto es fuerte, hermano, porque esto hace referencia, malicia, incluso a una maldad profunda en nuestro ser. ¿Sabe? Hace referencia a los malos deseos y pecados que no conoce absolutamente nadie. Solo la persona y el Señor. Esto es muy importante. El Señor nos exige, nos ordena que nos despojemos de toda esta malicia, de cualquier cosa, hermanos, que nos lleve a pecar. La idea aquí es que como creyentes confesemos, nos arrepintamos y quitemos de nuestra vida todo vestigio de maldad que corrompa nuestra vida. Porque toda maldad en nuestra vida quita, hermano, escuche bien, quita todo pecado, toda maldad, algún vestigio de maldad en nuestro ser, va a quitar el deseo por la palabra. Y todo pecado, en verdad, nubla nuestra comprensión, hermano, y nuestra aceptación en nuestro corazón de la palabra de Dios. Por eso Santiago está afirmando que para recibir la palabra de verdad, con la actitud correcta, antes debemos, hermanos, despojar nuestra vida de toda suciedad que nos contamina moralmente y de toda abundancia del mal que pueda haber en nuestro corazón. Pedro exhorta de la misma manera a dejar a un lado la malicia y desear como niños, hermanos, la palabra de Dios. Por eso lo hace. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Vea cómo, permítame la expresión, cómo embona la palabra de Dios. Primera de Pedro 2.1, con lo que estamos estudiando de Santiago, acerca de desechar, de quitar de nosotros toda malicia. ¿Está ahí, iglesia? Primera de Pedro 2.1. Dice, desechando pues, ¿toda qué? Malicia. Toda malicia, otra vez, ¿verdad? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y otra vez un imperativo, una orden. Desear como qué? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Un crecimiento, hermano, un crecimiento en nuestra vida espiritual. Así como el recién nacido busca con ansia la leche de su madre, hermano, así el que ha nacido de nuevo desea recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Tiene usted este deseo, hermano? ¿Es este su deseo? ¿Recibir la palabra de Dios de esta manera? Ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque recuerde, estamos viendo tres actitudes que nos llevan a recibir la palabra de Dios de manera adecuada. Primero, debemos recibirla como, hermanos, con disposición, ¿verdad? Una disposición para escucharla. No hablando, no airándonos, sino siendo buenos oidores. Pero también dijimos que debe ser con integridad, es decir, con pureza, desechando todo aquello que es sucio en nuestra vida. Pureza para recibirla. Y número 3 y último, hermanos, debemos recibirla con humildad. ¿Con qué, hermanos? Con humildad, con humildad. Y retomo Santiago 1:21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como con mansedumbre la palabra implantada. Una pausa aquí. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Este recibir, hermano, ya habla de una disposición, es aceptarla con buena disposición.
Es decir, con mansedumbre, implica humildad, de una manera apacible. Quien recibe la palabra con humildad, hermano, es aquella persona, aquel creyente que no va a ser selectivo en lo que desea escuchar. Es decir, hay personas que pueden congregarse y decir, pues esto sí lo recibo, esto no, esto me parece adecuado. No, imagínense. ¿Cómo va a ser la vida de una persona que solo acepta lo que desea oír? Mal. Nada, mal, hermano. La Biblia no se cree en partes, ¿o sí? No se cree en partes, se cree por completo y se recibe en el corazón por completo, hermanos, y esa semilla echa raíz en nuestra vida para dar un fruto que glorifique al Señor. Es aceptar la palabra como bendición a nuestra vida, aceptar aún su trato, hermanos, como algo bueno para nosotros. Esa es la actitud que Dios desea en nuestra vida para recibir la palabra. Por eso dice la palabra implantada. ¿Qué es implantada? Es sembrada. Es una siembra, hermano, porque se hace cuando el Señor enseña, cuando el Señor habla por la Escritura. Él está sembrando, que echa una raíz en nuestro corazón, en el corazón del creyente. ¿Por qué ha caído, hermanos? En buena tierra, en un corazón dispuesto, en un corazón humilde, en un corazón que se ha santificado. Amén, hermanos. A pesar de que como creyentes, hermanos, a veces usted ya dice, yo ya entregué mi vida al Señor, qué bueno. Ha recibido la palabra de Dios para salvación, qué bueno. A pesar de ello, nuestra vida necesita seguir dependiendo de la palabra de Dios. Cada día, hermano, de nuestra vida. Necesitamos seguir creciendo en el consejo y el conocimiento de Dios. Solamente así podemos seguir siendo transformados por Dios. No hay otra manera. Por ello debemos recibirla continuamente, permitiéndole que con humildad controle y dirija nuestra vida. Y dice el último verso, la parte del verso 21, la cual puede salvar nuestras almas. No hay otra manera, hermanos, de poder ser salvo, de poder estar con Dios eternamente, si una persona no ha entregado su vida al Señor. ¿Cómo lo va a llegar a hacer? A través de ser expuesto a la bendita palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. No hay otra manera. Si usted no ha entregado su vida a Dios, mire, va a seguir viviendo, caminando en esta vida con desesperanza, sin ánimo, con tristeza, con soledad, qué sé yo, hermano, sin gozo, la cual puede salvar nuestras almas. Esto nos lleva al pasado, a los que somos creyentes nos lleva a nuestro pasado. Cuando por el poder de la palabra de Dios fuimos convencidos un día que éramos pecadores y que el pecado se enseñoreaba de nosotros y que la única forma de ser libres de la esclavitud del pecado era a través de la fe en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Fuimos convencidos de ello por la palabra. Por la palabra de Dios, hermanos, hemos sido justificados, salvos, justificados, declarados limpios a los ojos de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es que nos mantenemos salvos, es decir, nos santificamos por el poder de la palabra de Dios. Y esa salvación, hermanos, será plena, como lo dice aquí Santiago, cuando estemos con Cristo para siempre. ¿Cuántos tienen ese deseo? Con Cristo para siempre, por la eternidad. Concluimos, hermanos. Una lengua, nuestro hablar, y un temperamento sin control lleva al hombre
a hundirse, hermanos, en el pecado. Lleva al hombre a estar lejos de Dios. Por ello, hermanos, necesitamos limpiar espiritualmente nuestra vida para que la palabra de Dios, esa palabra implantada en nuestra vida, dé fruto. El fruto que Dios espera en nosotros, en cada uno de nosotros. Cual al 30, cual al 60, cual al 100 por uno. Uno es un fruto pequeño, está bien. Venimos creciendo poco a poco. Uno es un fruto ya mayor y nos dan otro mayor fruto. Qué bueno. Es todo para la gloria de Dios, hermanos. Es todo para la gloria de Él. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Recibir la palabra con la actitud correcta, con disposición, con pureza y con humildad. Cuando llevemos por obra, amados hermanos, estas actitudes, vamos a poder recibir la palabra de Dios como una bendición, hermanos, para nuestra vida. Y será esa palabra, esa lámpara, hermanos, que alumbre nuestros pies en el caminar en esta vida. Y será esa lumbrera, hermanos, que alumbre todo camino, hermanos, que el Señor nos permita transitar por esta vida. Con estas actitudes, hermanos, podremos recibir la palabra de Dios, no como palabra de hombre, escuchen, no como palabra de hombre, sino como la palabra de verdad que actúa en nuestras vidas. Primera a los Tesalonicenses 12:13. Vamos a ir, hermanos, para finalizar. Primera a los Tesalonicenses 2:13. Vean lo que expresaba el apóstol Pablo aquí, hermanos. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué daba gracias, hermano? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Qué es, hermanos? La palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, en vosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Amados hermanos, en verdad, esta es la bendita palabra de Dios. Con la actitud que la recibamos, vamos a poder crecer, vamos a poder madurar y vamos a estar siendo obedientes para que nuestra vida siga siendo transformada por el Señor, para darle gloria y honra a Él con nuestra manera de vivir. Que el Señor bendiga su palabra. Incline su rostro, por favor. Señor, hoy queremos darte gracias en esta tarde, Padre. Gracias por la bendición de tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra en verdad es esa guía perfecta, Señor, para nuestra vida. Señor, ayúdanos a que podamos llevar por obra estas cualidades de las cuales hoy hablaste a nuestro corazón. Porque tú deseas que así nos conduzcamos, Señor, para poder recibir tu palabra de la manera correcta, con una disposición correcta, Señor, para escucharla, siendo pronto, Señor, para oír, tardos en hablar y tardos también en enojarnos, en airarnos, Señor. Que podamos, Dios, con tu ayuda, poder recibir tu palabra siendo íntegros, puros, Señor, a través de confesar nuestros pecados, Señor. Que podamos recibir tu palabra, Señor, con humildad, Señor.
reconociendo que por ella seguimos siendo transformados para que con nuestra vida demos gloria a tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu instrucción. Recibimos tu palabra, Señor, con humildad, porque has edificado nuestra vida a través de ella, Señor. Gracias. Llévanos en tu paz este día, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yeah.